Muy buenos días, amantes de la verdad. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Sinusía, Filosofía Online. Y en este caso vamos a hablar de la teodicea. Vamos a ver qué es esto de la teodicea, cuáles son sus límites, sus alcances, en qué consiste la teodicea, cuál es su lugar dentro de la metafísica o fuera de la metafísica, qué relación tiene con la teología sobrenatural, con la teología natural. Y para eso vamos a tomar como punta de lanza un tratado de metafísica, teología natural de Ángel González Álvarez, de editorial Gredos. Madrid, 1986. Bien. Concluido el estudio del ente ontológico, nos disponemos al tratamiento del ente teológico. En el estudio de la causalidad imperaba una búsqueda de la causa del ente, haciéndonos rebasar la ontología, es decir, hay que buscar las causas de todos los entes en algo que no sea el mismo parte de esos entes, como han hecho los presocráticos, ¿no? Que buscaban en un ente la causa de sí mismo y de todos los demás, digamos, ¿no? Esa era la cuestión presocrática un poco. Haciéndonos rebasar la ontología para penetrar sin trascender la metafísica en los dominios de la teología natural. Es decir, la metafísica puede tratar el ente particular, el ente común y el ente teológico, lo que Heidegger va a llamar ontoteología. Con razón, ¿no? Con razón, porque acá está hablando del ente teológico. En realidad, Dios no es un ente, no es un ente. Propiamente no está bien decir que Dios es un ente. Consiste en la determinación conceptual de la teodicea misma y su inserción en la metafísica. Delimitada nuestra disciplina y señalada su posición en el ámbito de la metafísica, debemos ocuparnos de su posibilidad y modalidades científicas con respecto a la teodicea. Vamos a ver la esencia, la posibilidad y el método de la teodicea. Y su lugar en la metafísica, la posibilidad de la teodicea y el método de la teodicea. La teodicea y su lugar en la metafísica. ¿Qué es la teodicea? Para designar la disciplina que suele definirse, no sin cierta vaguedad, como la ciencia de Dios, unida por la luz natural de la razón, disponemos hoy de dos nombres, teología y teodicea. El nombre teodicea, de theos, Dios, es griego, ¿no? Y dike, justicia o justificación, significa literalmente justificación de Dios y fue acuñado por Leibniz para dar título a su tratado Essays de théodique sur le bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal, en el que contesta a las objeciones de Bayle contra la existencia de Dios sacadas del hecho del mal en el mundo. Bayle sostiene el razonamiento primario de Dios es bueno, en el mundo hay mal. Si en el mundo hay mal y Dios es bueno, Dios no pudo ser la causa del mal. Entonces no pueden existir Dios y el mal. El mal existe, por tanto Dios no existe. Digamos, esa es la brillante conclusión de Bayle. Bueno, lejos de hacer referencia al todo de nuestra disciplina, meta directamente sobre una parte de su contenido a los atributos operativos de Dios, ¿no? No se piensa a Dios sin el ente, sino en el ente.
La expresión teología natural parece más adecuada para designar el objeto de nuestra disciplina, pero puede prestarse al equívoco y dirigir la investigación por derroteros ajenos a nuestra ciencia. En efecto, la voz teología nos lleva directamente a pensar en el tratado de Dios, pues de ello se ocupa el teólogo, y el adjetivo natural parece hacer referencia a una especificación de esa teología genérica, otra de cuyas especies sería su opuesta, la teología sobrenatural. Habría, pues, una teología con dos partes, natural y sobrenatural. Nuestra disciplina no sería filosófica, sino teológica. En rigor, pues, ninguno de estos nombres es válido para designar este tratado, aumentar la confusión con otro nombre como metafísica teológica, etc. Por ello, emplearemos en lo sucesivo indistintamente el nombre de teodicea o la expresión teología natural. La definición de la teodicea es ciencia de Dios obtenida por la luz natural de la razón. Es una ciencia, esto es, un complejo órgano de verdades que por demostración se concluyen de premisas ciertas. Por demostración se concluyen de premisas ciertas. De Dios, esto es, de la causa primera, con lo cual se determina el objeto material de la teodicea. El objeto material es el quid de la cuestión, ¿no? El objeto formal es el quo de la cuestión, el cómo. Obtenida por la luz de la razón natural, con lo que se expresa su objeto formal y se distingue de la teología sobrenatural, pero esta definición adolece de dos defectos fundamentales, o mejor, es inadmisible por dos razones siguientes. En primer lugar, porque supone la independencia de nuestra disciplina con respecto a la metafísica y a la ontología, lo cual no es solo cuestionable, sino falso. Las ciencias se especifican por su objeto formal y la luz de la razón no basta para especificar una ciencia, pues hay muchas que se constituyen a la luz de la razón natural. Queda mal delimitado el objeto formal quo, el grado de abstracción y de inmaterialidad de la teodicea y sin formular el objeto formal quod, ente como ente o la deidad. A la sola luz de la natural razón, tanto puede referirse el primer grado de abstracción formal como el segundo o el tercero. Ese Dios, objeto material de la teodicea, ¿en qué aspecto o formalidad quod es considerado por nuestra disciplina? Caben aquí dos formalidades, por lo menos, la formalidad del ente y la formalidad de la deidad. Si es la formalidad del ente, no traspasamos el mundo de la ontología. Por lo tanto, no podría esta ciencia empezar con teo, ni teodicea ni teología, porque no se trata del aspecto formal de lo que es Dios en sí mismo, sino de lo que es Dios en cuanto que causa del ente. Pero si Dios es causa del ente, la palabra Dios no aparece de primera en la búsqueda de la causa del ente común, de la causa extrínseca del ente común. Con lo cual es injusto llamarle teología o teodicea. Es metafísica, pero es metafísica general. Busca las primeras causas, los primeros principios del ente común. Sigue siendo metafísica o enología, ¿no? Aunque Aristóteles también le llama teología. Lo que pasa es que la voz, Dios, la palabra Dios ya tiene una carga religiosa de antemano. Entonces es mejor circunscribirnos, digamos, al ámbito de la causa extrínseca del ente común. Etiología, el estudio de las causas, digamos. Esto me parece más, ¿no?, de aitía. Causa significa aitía. Disculpen. Eso es lo que propiamente queremos hacer. Queremos estudiar la causa del ente. Aunque, claro, el problema, y es un problema importante, teodicea,
que se estudia a Dios y los atributos operativos de Dios, ¿no? Entonces, la teodicea, al estudiar a Dios y a los actos operativos de Dios, trasciende el aspecto formal del ente, ¿no? Porque se pregunta quién es Dios, etcétera, etcétera, ¿no? De Dios se trate, podemos distinguir con Santo Tomás hasta 3 modos muy distintos. Conocimiento de Dios, sicuti est, como es, cómo es. Conocimiento de Dios, secundum quod in se est, de acuerdo con lo que es en sí mismo. Y conocimiento de Dios, secundum quod est ens, causa propia del ser de todas las cosas, ¿no? Es indudable que el primer conocimiento no sería de ciencia, sino de experiencia, ¿no? ¿Cómo es Dios? ¿Cuáles son sus cualidades? Y en consecuencia debe quedar descartado de nuestra consideración. Solo la visión beatífica o la experiencia mística podría darnos un conocimiento de Dios sicuti est. El conocimiento de Dios, secundum quod in se est, exige la luz sobrenatural de la revelación. Constituye el objeto propio de la teología, bajo la razón de la deidad. Constituye una formalidad quod inalcanzada por la razón humana, no auxiliada por la revelación. Es decir, Jonathan, muy buenas preguntas siempre, ¿eh? ¿Vos estudias filosofía, Jonathan? Bueno, si no lo haces, efectivamente tenés una formación muy buena. La teología estudia verdaderamente a Dios. Hay teología natural y teología sobrenatural. El problema de la teología natural es que la teología como tal no puede probar la existencia de Dios. La teología supone la existencia de Dios. Lo que hace es abordar sus cualidades esenciales. La única ciencia que puede probar la existencia de algún ente o del ser es la metafísica, con lo cual la teodicea es una rama de la filosofía. En cambio, la teología es una ciencia diferente a la filosofía, es otra ciencia distinta, digamos. Se estudia el mismo objeto material. Lo que pasa es que el objeto material de la teodicea está teñido del objeto formal del ente, es decir, estudia al ente en cuanto a las causas del ente, a Dios como causa. En cambio, la teología estudia a Dios en sus principios, actividades y operaciones, digamos, a su esencia, digamos. Aunque, bueno, muchos teólogos han empezado su tratado de teología con pruebas de la existencia de Dios, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, ¿no? El conocimiento de Dios como causa primera del ser de las cosas no es un conocimiento concreto de Dios, sicuti est, ni siquiera un conocimiento abstractivo de Dios, es decir, que parte de los entes para llegar a saber quién es Dios en sí mismo. Secundum quod in se est, sino un conocimiento de Dios, primera causa, en cuanto representado en las perfecciones de las criaturas, es decir, no se trasciende nunca el ámbito de la relación a la criatura, siempre en relación con la criatura, nunca en sí mismo. Nunca es Dios in se el estudio de la teodicea, siempre es pros nos, para nosotros, en relación con las criaturas. Dicho de otro modo, se trata aquí de un conocimiento de Dios sub ratione entis primi, ¿no? Bajo la razón del ente primordial, del ente primero, una tal formalidad quod est
esta formalidad quod es metafísica, no es propiamente teología, y no puede serlo. Justamente la teología tiene como punto de partida el supuesto del ente al que nosotros queremos probar su existencia. Esa es una de las primeras partes de la teodicea, ¿no? ¿A cuál de estas dos formalidades, teológica o metafísica, contraeremos la teodicea? Un ligero examen nos hace ver que la teodicea no es una disciplina teológica. Dios, el objeto material de la teodicea, no es alcanzado por la luz natural de la razón desde la formalidad quod de la deidad, que es una formalidad teológica, sino desde la formalidad quod del ente como ente, que es una formalidad metafísica. Es verdad que bajo la formalidad quo, ratio formalis sub qua, conviene a Dios el tercer grado de abstracción, por la que se distingue la metafísica de la teología dogmática, por donde viene a ponerse de relieve que la teodicea se opone formalmente a la teología y se relaciona a la metafísica. Inscrita en la metafísica, o sea, lo que estudia la teodicea es el ente bajo la razón de la comunidad del ente, ¿no? Aquello que tienen todos los entes, que es el trascendental de los trascendentales, pero a su vez la razón de los trascendentales, es decir, nosotros estudiamos todos los entes. Vamos a hacer un repaso acá. Esta lapicera es, la silla es, la piedra es, el gato es, la pared es, el libro es. Entonces yo me pregunto y digo, ¿cuáles son las categorías que comparten todas las cosas que son? Y bueno, todas las cosas que son, en tanto que son una. En tanto que son buenas. Son lo que son. En tanto que son verdaderas. En tanto que son bellas. Todas las cosas. Perfecto. Son trascendentales. Que no es lo mismo que la hermosura, la belleza. La belleza es metafísica, la hermosura es física. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la causa del ente? ¿Qué hace que el ente sea? No que el ente sea lo que es. ¿Qué hace que el ente exista? ¿Qué hace que haya cosas en el mundo? Cuando nos respondemos que hay algo fuera de las cosas que hace que las cosas existan, sabemos que la causa del ente común, es decir, la causa de todas las cosas, es extrínseca a las cosas. Entonces, lo que estudia la metafísica es la causa extrínseca del ente común, digamos, ¿no? Y a esa causa extrínseca del ente común, la teología le llama Dios, pero nosotros no necesitamos llamarle Dios. Bien, Jonathan, voy a tratar de mandarte mi libro por vía mail. ¿Ah? Después me dejas tu email ahí abajo y te lo mando. ¿Ah? Tocayo. Inscrita en la metafísica, la teodicea solo podrá ser definida como una de sus partes. Como es sabido, la estructura lógica de la definición de las partes de una ciencia consiste en la expresión de la ciencia a que pertenecen con la indicación del objeto material que consideran. En nuestro caso, pues, la teodicea deberá definirse como la parte de la metafísica que estudia la primera causa del ente particular. Puede decirse también del ente categorial y hasta del ente común. Así la define Macquart, por ejemplo, siempre que esta comunidad se refiera a las categorías o predicamentos, ya que el ente común, entendido como trascendental, no se nos ofrece efectuado. El ente, en cuanto ente, lejos de tener causa, incluye también la causa de los entes que la tienen, que tienen las causas, digamos. El que define a la metafísica como estudio del ente en cuanto ente es on pros geon, ¿no? Es Aristóteles. Toti esti. Secundariedad metafísica de la teodicea.
Algunos escolásticos actuales creen verse libre de problemas al definir la metafísica como la ciencia del ente inmaterial y distinguir en este la inmaterialidad precisiva de la inmaterialidad positiva, para establecer sin más que el estudio del ente inmaterial precisivo corresponde a la ontología, mientras que el ente inmaterial positivo constituye el objeto de la teodicea. De esta manera dividen la metafísica en general u ontología y especial o teodicea, digamos. Digamos, el ente inmaterial precisivo es aquel en el que nosotros estudiamos que la causa de los entes materiales no puede ser el mismo material. No sabemos qué es, pero precisamos establecer que es inmaterial, aunque no sabemos qué grado de materialidad, ni qué tipo, ni qué modalidad, ni cuáles son sus cualidades, sabemos por lo menos que es inmaterial, que la causa de los entes materiales no puede ser el mismo otro ente material, porque la materialidad implica potencia, y la potencia es imperfección, y la causa común de los entes particulares no puede ser imperfecta. Entonces se precisa que sea inmaterial, no sabemos qué es todavía. En cambio, la positiva sabe en qué consiste esa inmaterialidad, sabe cuáles son sus modalidades, sus cualidades, sus operaciones, etcétera, etcétera. La ampliación del contenido de la metafísica al estudio de Dios como ente positivamente inmaterial tiene el peligro de convertirse en una evasión de la metafísica misma. Por de pronto, ha de advertirse que una cosa no queda suficientemente estudiada si no llegamos a preguntarnos por su causa. La metafísica tiene por objeto el ente en cuanto ente. Estudia omnia et singula entia sub ratione comuni entis, es decir, todo y cada uno de los entes, bajo la razón de la comunidad del ente. Eso es lo que estudia la metafísica, digamos, bajo la formalidad quod del ente. Nunca trascendemos la formalidad quod del ente, siempre la causa del ente, en relación con el ente. Ahora bien, lo que nosotros encontramos primeramente en el área del ente en cuanto ente es el ens comune, abstraído de las cosas sensibles. El ente común constituye el objeto propio de la metafísica, como dice Tomás, ¿no? Aquello en lo que primeramente se resuelven todas las nociones y lo que es notísimo para el intelecto es ente, como dice Avicena en el principio de su metafísica. Nosotros, antes de saber qué son las cosas, sabemos qué son. Y saber qué son es conocer el ente, bajo la razón de ser, no bajo la razón de qué es, sino de qué es. A la metafísica, en cuanto se ocupa del ens comune, damos el nombre de ontología, el estudio del ente inmaterial por abstracción de toda materia, pero contenido en el área del objeto formal propio de nuestro intelecto, no llega a ser exhaustivo si no nos preguntamos por su causa extrínseca. Una vez estudiado el ente en sí mismo y en sus modos generales, ente trascendental, en sus modos particulares y en sus estructuras, ente predicamental, ¿no? O sea, una vez que hemos agotado la instancia del ente en cuanto materia, del ente en cuanto ilemórfico, del ente en cuanto extenso, del ente en cuanto espiritual, en cuanto inmaterial, del ente en cuanto esto, del ente en cuanto aquello, del ente en cuanto a sus modos, del ente en cuanto a sus fenómenos. Una vez que hemos superado todos esos análisis, nos preguntamos, bueno, ¿qué hace que todos estos entes sean? Es decir, bueno, si lo que hace que todos los entes sean es otro ente, hay que preguntarse por la causa de ese otro ente. La única manera de que ese ente no sea causado por otro es que no sea un ente.
sino que sea el ser, en puro acto, sin potencia, sin posibilidad de ser otra cosa, porque lo es él mismo, idéntico a sí mismo, siempre igual a sí mismo, inmóvil, perfecto, sin pasar de potencia a acto, porque pasar de potencia a acto es imperfección. Entonces está fuera del ente. La causa común del ente está fuera del ente, no forma parte de los entes. Porque si nosotros decimos que la causa de los entes está en cada ente, caemos en el panteísmo y en algo ridículo como una cosa se crea a sí misma, que es absurdo, digamos, no podríamos. Trátase ya no de la inquisición del ser como causa, sino de la causa del ser de las cosas. Y no de una causa cualquiera, próxima o segunda, de tal o cual ente, sino de la causa primera de todas las cosas, universal, del ente común. Con ello trascendemos el ámbito del objeto formal propio de nuestro intelecto, ya que en el área barrida por él, a lo más que llegamos es a la consideración del ente común, por cuya causa extrínseca nos preguntamos ahora. La causa extrínseca del ente común, que está fuera de toda la creación y que ha sido autor de todas las criaturas, digamos, ¿no? El autor de todas las criaturas es alguien que no es él mismo una criatura, digamos. Por consiguiente, si bien la metafísica se comienza por el ente inmaterial, por abstracción de lo sensible, solo se termina con el estudio del ente inmaterial por naturaleza. Uno y otro hállanse contenidos en el ente según toda su amplitud, en el ente en cuanto ente, objeto adecuado de la metafísica. La pregunta que nos lleva más allá de la ontología es absolutamente necesaria e imprescindible al metafísico, nos lleva a la perspectiva de lo divino. De esta manera, hay una nueva Inquisición y conviene decir dos cosas. Es la primera, que su carácter no ético es metafísico, es decir, bajo qué aspecto racional nosotros conocemos a Dios, bajo el aspecto de nuestras capacidades naturales intelectivas. No sabemos lo que Dios es en sí mismo, sino aquello que nosotros podemos conocer de Dios. En este sentido es medio kantiana la cosa, ¿no? No sabemos lo que es Dios en sí mismo, sino aquello que Dios muestra en relación con lo que nosotros podemos captar de su esencia. Si en una consideración meramente física, cosmológica, las cosas del mundo, la indagación de la causa nos conduce únicamente a las causas. Averroes entre causa motriz y causa eficiente no parece justificar su teoría de que el problema de la demostración de la existencia de Dios sea exclusivamente una cuestión física, ¿no? En último término, aquí nos tratamos de buscar el motor último del universo, ¿no? No tratamos de buscar un motor último del universo, sino de indagar la causa primera del ente común. Es decir, no buscamos la causa de las cosas materiales, en cuanto que materiales, sino la causa de que todo sea, de que existan algo, no solo las causas materiales, no solo la causa de las cosas materiales, sino la causa de todo lo que existe en general, tanto de las materiales. La pregunta es por la causa primera del ente común, de aquello que hace que algo sea, no de que las cosas materiales existen, porque hay cosas inmateriales que también son, y nos preguntamos por la causa también de esas cosas inmateriales, porque aún las cosas inmateriales siguen siendo criaturas, Muy bien, Johnny, ahí te mando después al correo, dale. Es necesario concluir que el objeto adecuado de la metafísica pertenece en parte al objeto propio de nuestro intelecto y en parte al objeto común, por donde viene a ponerse de relieve
cómo la nueva perspectiva lógica surge con ciertas modalidades ausentes en las perspectivas de la metafísica ontológica. En efecto, mientras el objeto de la ontología cae de lleno en el ámbito dominado por el objeto formal propio del intelecto humano, que es captar el ente nada más, y como consecuencia es conocido inmediatamente y en sí, el de la teodicea se inscribe en el área más amplia del objeto común del entendimiento y solo sería conocido analógica y inmediatamente. Es decir, la ontología no trasciende el ámbito de los entes. La teodicea trata de ir más allá de los entes, a estudiar el ser de las cosas. Y para estudiar la causa del ser de las cosas, que es el ser por esencia, que se trasciende el universo de la ontología, más no de la metafísica, más no de la metafísica. El ente teológico, yo diría ente entre comillas, únicamente se ofrece al metafísico como causa del ente ontológico, como autor de la naturaleza. Pero es el ente teológico el alcanzado. Toda pretensión de sobrepasar este orden o de no lograrlo ha de ser rechazada en nombre de las condiciones en que nuestro conocimiento se ejerce. Dos son los peligros que amenazan de continuo al metafísico en lo que se refiere al conocimiento teológico. El agnosticismo, que revela impotencia, y el ontologismo, que expresa la soberbia de la suficiencia. O sea, el agnosticismo supone que nosotros no podemos conocer bajo la razón formal la causa extrínseca del ente común. No podemos. Trasciende nuestras posibilidades. Y el ontologismo dice que nosotros tenemos una intuición inmediata de Dios y por lo tanto es lo más fácil del mundo hacer teodicea porque su objeto nos es lo más claro y distinto, digamos, ¿no? Estas dos posturas han de ser rechazadas por nosotros. Recapitulando, se ha de decir que el objeto propio de la metafísica, el ens comune, no agota el contenido de esta ciencia, sino que ha de ampliarse al ente en cuanto ente, bajo el cual cae también la causa existente. Mas si bien es necesario remitir a la teología el estudio de las formas separadas, ángeles y almas, en razón a no encontrar en el área del objeto formal propio de nuestro entendimiento ningún efecto natural que a ellas pueda atribuirse como a su causa propia, no podemos hacer otro tanto con Dios, de quien el ser es efecto propio, como más adelante se probará. Es decir, nosotros sí podemos llegar a Dios mediante el ente, porque todo ente tiene por causa el ser, y Dios es el ser. Entonces podemos llegar a Dios como causa a través de los efectos, a Dios como fundamento a través de los fenómenos. Así, tras la ontología, queda aún un amplio campo metafísico constituyendo la teodicea, es decir, Dios está en el ente, el ángel no está en el ente, no es necesario que el ángel exista para explicar la existencia del ente, pero Dios sí es necesario para explicar la causa del ente. La teodicea no tiene por objeto a Dios considerado en sí mismo, sino únicamente en cuanto causa del ser efectuado, de que las cosas existen. ¿Por qué hay entes si más bien solo podría existir el puro ser, sin necesidad de que los entes hayan sido creados? La teodicea es una parte de la metafísica. El ens comune se nos patentiza como ente efectuado por el ens realissimus, por el ser realísimo, por Dios, pero no alcanzamos a Dios científicamente, sino desde el ente común. Su objeto formal quo es metafísico, el tercer grado de abstracción e inmaterialidad que conviene a la primera causa del ente común, y es referido a la luz natural de la razón. Su objeto formal quod también, el ente en cuanto ente. Ontología y teodicea son dos partes de una misma disciplina, la metafísica. El objeto material,
de la ontología es el ente predicamental. El objeto material de la teodicea es el ente común, la causa del ente común, la causa del ser de los entes. Teología natural y sobrenatural. Resulta fácil determinar las diferencias entre la teodicea y la teología sobrenatural. La teología sobrenatural es aquella que estudia a Dios bajo los principios de la revelación de Dios en los apóstoles y los profetas. Una ciencia puede convenir en efecto total o parcialmente con otra en su objeto material. En este punto debe decirse que la teodicea mantiene relación de conveniencia, es decir, convienen, se integran en algún punto con la teología sobrenatural, pues coincide con parte de su objeto material. Estudian a Dios, pero la teodicea estudia a Dios en los límites del ente, en lo que permite su relación con el ente, y la teología sobrenatural ya lo estudia a Dios en sí mismo, sin necesidad de acudir al ente, ¿no? No necesita al ente para desde el ente ascender a Dios, porque Dios desciende a través de la revelación. La causa, el objeto material de la teodicea es Dios, causa del ente común. El de la teología, Dios en sí mismo. El objeto formal es doble, quod y quo. La teología tiene por objeto formal quod la razón del ente. ¿Por qué el ente es? ¿Por qué hay? Y si estudia a Dios, no lo hace en cuanto Dios, sino como causa primera del ente, como fuente del ser, hasta tal punto que todo lo que puede decir de él es un haberlo descubierto, de alguna manera, en el estudio del ente en cuanto ente y el examen de las cosas creadas. Lo que la teodicea pueda decir de Dios como causa viene rigurosamente determinado por lo que haya dicho la ontología sobre los entes como efecto. El objeto formal quod de la teología sobrenatural es Dios, la misma razón de la deidad, su esencia, sus principios, su eseidad. La resolución de los juicios y la definición de los conceptos se hace en teodicea en el ente en cuanto ente, y en la teología en el testimonio revelado de Dios, si se quiere, en Dios como fundamento del testimonio. En la teología es la noción de Dios quien ilumina y aclara todo. El sol metafísico, en cambio, es la noción del ente en cuanto ente. O sea, la idea principal de la teología es la idea de Dios. La idea principal de la teodicea es la idea de ente. Es en el ente donde se resuelven todas las nociones y no en la noción de Dios, como sí se hace en la teología. Por eso la teodicea no puede ser teología. Y yo tampoco le llamaría teodicea, le llamaría metafísica última, si se quiere, ¿no? O metafísica general. El metafísico juzga la causa primera, Dios, desde el ente y por procedimiento exclusivamente racional. El teólogo, por el contrario, juzga de todo desde Dios y en nombre, como distingue Santo Tomás de los principios de autoridad, perfección y omnipotencia, considera la teología las cosas en cuanto dicen orden a Dios como principio y fin, y juzga de ellos por respecto a Dios, sub ratione Dei. Mientras la metafísica considera las cosas por relación a sí mismas y desde ellas llega al conocimiento de Dios como causa. O sea, la teodicea es etiología, es estudio de las causas, ¿sí? Puesta así de relieve la recíproca autonomía de estas dos disciplinas y, si se quiere, hasta su independencia no ética, queda aún la posibilidad de registrar ciertas conexiones reales por las cuales pueda una servir a la otra o servirse de ella. Bueno, en este caso, cada una con respecto a la otra es regla negativa, ¿no? Es regla negativa. La teodicea es presupuesto para la teología, presentándole los preámbulos de la fe, preámbula fidei, en cuanto demuestra metafísicamente la existencia de su objeto y estudia sus principales atributos.
La teología puede constituirse para la teodicea una fuente de problemas que ésta solucionará por sus propios medios, autónomamente, ampliando así su ámbito material y puede servirle de norma negativa, mostrándole que es falsa alguna de sus conclusiones, con lo que la búsqueda metafísica se posesiona de la auténtica libertad. De esta manera, la teodicea es la principal ancilla theologiae, sierva de la teología, no solo porque sirve a la teología, sino porque recibe de ella protección. La posibilidad de la teodicea. No tratamos en este artículo de la posibilidad del conocimiento de Dios, sino de la posibilidad de la teodicea como ciencia. Empero, pudiéramos tener un conocimiento de Dios sin ser científico. El conocimiento puede distribuirse en tres géneros: infracientífico o vulgar, científico y supracientífico, que es la experiencia mística. El conocimiento científico puede decirse a su vez de varias maneras, contraerse a distintas especies. Puede, en efecto, ser experimental, empiriológico o científico propiamente dicho, o filosófico. Dentro de una y otra clase cabe hablar de conocimiento especulativo y práctico. No parece necesario decir que el conocimiento científico cuya posibilidad buscamos es filosófico especulativo, ¿no? Es obvio. Más, no puede detenerse aquí esta disección fenomenológica. El conocimiento filosófico especulativo puede ser de orden físico, en la cosmología o en la psicología, o de orden metafísico, según el grado de abstracción formal bajo la cual sea alcanzado su objeto. Tampoco vamos a tratar aquí de un conocimiento de Dios de orden físico. Dios, si es, no es un ente cosmológico ni psicológico. La primera causa extrínseca del ente de todas las cosas del cosmos no es un ser del cosmos, como pretendían los presocráticos, por ejemplo. Quiere decirse entonces que vamos buscando la posibilidad del conocimiento filosófico especulativo de un orden metafísico de la primera causa del ente común. O sea, es una ciencia, sí, experimental, sí y no. Parte de la experiencia, pero no se queda en la experiencia, ¿sí? No se queda en la experiencia. Es en parte inductiva y en parte deductiva. Parte de la inducción, porque lo primero que se encuentra el metafísico no es con Dios, lo primero con lo que se encuentra el metafísico es con el ente. Entonces, a través del estudio minucioso, detenido y detallado, racional, científico, metodológico, sistemático del ente, se pregunta el filósofo al final, bueno, después de todo este análisis, ¿cuál es la causa del ente? Con esto queda fijado el sentido del tema por lo que hace a su objeto. El verdadero sentido de la cuestión de la posibilidad de una ciencia se nos presenta como la obra de su justificación crítica mediante la mostración de la evidencia de sus fundamentos y la disputación contra los negadores de sus principios. ¿Es posible la teodicea? Al tratarlo mostraremos las insuficiencias del agnosticismo teológico. ¿Cómo es posible la teodicea? Aquí, tras la exposición de las realizaciones insuficientes, haremos la fundamentación de la posibilidad de nuestra disciplina. Se requiere la primera a la justificación de la teodicea como saber científico, la segunda tratará de fijar la concreta modalidad científica de la disciplina. ¿Es posible la teodicea? Sobre la cuestión de si es posible la teodicea caben dos posiciones teóricas extremas. La que afirma sin restricción que la teodicea es posible relacionándose a la teoría de la posibilidad del conocimiento de Dios, esto es el ontologismo, y la que niega también sin restricción tal posibilidad por afirmar que Dios es, en el orden especulativo,
positivamente incognoscible. Esto es el agnosticismo. El exponente de aquel que afirma sin reservas y sin problemas ni justificación que la teodicea es posible es Malebranche. El que acepta que la teodicea es imposible porque la razón no puede conocer el ser de las cosas es Kant, es agnóstico. Estas dos posiciones han sido adoptadas en la historia de la filosofía moderna en dependencia más o menos directa del nominalismo del siglo XIV y hallándose represadas más genuinamente por el ontologismo, es decir, aquella idea que sostiene sin restricción que la teodicea es posible relacionándose a la teoría de la posibilidad natural de intuir la idea de Dios, son Descartes, Malebranche y, por el otro lado, los agnósticos son Kant y los materialistas. Cabe también una posición intermedia de síntesis superadora de estas dos tesis contrapuestas, basada en la cognoscibilidad mediata, es decir, a través del ente. Lo que plantea el ontologismo es una cognoscibilidad inmediata, de intuición inmediata de Dios. Ese es Malebranche. Y Kant dice, no hay intuición posible, ni inmediata ni inmediata. No hay posibilidad de conocer a Dios, ni a través del ente, ni con el ente, ni sin el ente. Dios es incognoscible para la razón. Lo que podemos hacer para llegar a Dios, dice Kant, es creer, es la fe, porque Kant es protestante. Entonces, es intermedia basada en la cognoscibilidad mediata de la primera causa del ente común y que alcanzó su más alta expresión con Santo Tomás de Aquino. Vamos a tratar aquí únicamente las insuficiencias del agnosticismo teológico, Kant, para poner de relieve la posibilidad de la teodicea en Santo Tomás, reservando para el epígrafe siguiente la exposición del racionalismo, Descartes y Malebranche, como realizaciones no logradas de la verdadera posibilidad de nuestra disciplina. Posteriormente, entonces, vamos a estudiar las deficiencias que tiene el agnosticismo en cuanto a su mala teoría de la antropológica, nociológica, ontológica, que le impide llegar a Dios a través de la razón, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar en otro encuentro, pero lo que sí tiene que quedar claro es que estudiando al ente podemos llegar al ser. ¿Por qué? Porque todo efecto tiene algo de la causa. Todo efecto es semejante a la causa. Y la causa del ente es el ser. Los entes están compuestos. Y nosotros somos seres compuestos, somos seres finitos. Entonces no podemos tener, por una discontinuidad metafísica, una gradación de ser distinta, nosotros como seres finitos no podemos conocer lo que es el ser infinito de una manera inmediata y directa. Necesitamos llegar a la causa de los entes a través de los entes, a través de los efectos, conocer las causas, a través de los fenómenos, conocer los fundamentos. Y es así como es posible la teodicea como ciencia, es decir, siempre partiendo de los entes y siempre volviendo al ente con lo que se llama la conversión ad phantasmata. Es decir, una vez que descubrimos los principios de la causalidad y quién es el autor extrínseco del ente común, volvemos para iluminar mejor la región de los entes, ¿no? Y ese es un poco el método de la teodicea, que nunca pierde de vista su reseña con el ente. Nunca pierde de vista su reseña con el ente. Por favor, no se pierdan la clase que vamos a dar sobre Kant y el agnosticismo en Kant, que es fundamental para entender la edad contemporánea, ¿no? La edad moderna y la posmoderna también. Así que bueno, gracias por acompañarme y los invito a la próxima, ¿no? Bueno, nos vemos.
Los amadores de la verdad. Bien, ¿cómo están? Me he propuesto hacer el siguiente trabajo. Continuando con el tema de la teodicea, presentar a Kant desde una nueva perspectiva, ¿no? Que es desde el ángulo de su relación con la teodicea y sobre todo con la teología, ¿no? Con la metafísica y la teología. Nosotros dijimos que hay dos actitudes ante la teodicea, dos actitudes posibles ante la teodicea. Por un lado, la actitud del ontologismo. ¿Qué es el ontologismo? El que sostiene que el hombre está facultado para tener una intuición inmediata de Dios y en esa intuición resolver todas las nociones, todos los conocimientos, digamos. Con lo cual tiene una visión muy optimista con respecto al acceso racional a Dios por parte del hombre. Por otro lado, hay una visión demasiado negativa que sostiene que es imposible que el ser humano pueda acceder racionalmente a Dios. Y esa es la actitud del agnosticismo. El agnóstico que más ha triunfado en el mundo, del cual todos los otros agnósticos han podido beber de su manantial conceptual, es Immanuel Kant. Bien, así que si bien vamos a tocar también el empirismo, vamos a caer en el agnosticismo de Kant para poder, bueno, conocer bien al padre de los agnósticos, ¿no? Vemos en primer lugar las insuficiencias del agnosticismo teológico. Las dificultades contra la posibilidad de una ciencia pueden únicamente ser llevadas contra tres objetivos. El objeto sobre el que versa, en este caso Dios, el sujeto en que se da y la relación noética entre uno y otro. ¿Sí? Es decir, el agnosticismo puede basarse la idea de que es imposible la teodicea puede basarse en tener una cierta comprensión de Dios como alguien inaccesible a la razón, por ejemplo, alguien demasiado trascendente, el totalmente otro, como diría Barth, por ejemplo, el que plantea una imposibilidad en el sujeto, por ejemplo, que el pecado ha dañado tanto las facultades humanas que el hombre no tiene acceso a conocer la infinitud y la perfección de Dios. Ese sería Lutero. Y por otro lado, el de la relación noética entre uno y otro, es decir, no existe tal relación de conocimiento, de hecho. Entonces, de hecho, el que está en esta postura de que de hecho no se puede establecer relación noética entre el sujeto, que es el hombre, y el objeto, que es Dios, es Kant. Se puede en efecto negar la posibilidad de la teodicea por la inexistencia de su objeto, el ateísmo, por ejemplo, de Bertrand Russell, por la inexistencia en el sujeto de una facultad o función cognoscitiva capaz de captar el objeto. Por ejemplo, David Hume, por la imposibilidad de que pueda establecerse de hecho una relación noética entre la facultad y el objeto. Bueno, este es Kant. Estas tres negaciones se han producido en la historia de la filosofía y están representadas respectivamente por el materialismo, el sensismo y el kantismo.
Los que plantean la inexistencia de Dios se llevan el nombre de empirismo, positivismo y materialismo. Según el empirismo, todo conocimiento se reduce al conocimiento sensible. El intelecto, en el acto de conocer, es puramente pasivo y, en consecuencia, todo el potencial no ético debe ser cargado en el haber del objeto. Es decir, en el empirismo lo único que está activo es el objeto, ¿no? Los sentidos del sujeto captan y procesan, de alguna manera tienen la única actividad que es procesar, articular las sensaciones, las impresiones que causan los objetos sensibles en los sentidos, y el intelecto lo único que hace es organizar esos datos, ¿no? Pero depende absolutamente de los sentidos. De aquello, pues, que de alguna manera no conste al sentido, aquello que no puede ser captado por los sentidos, no puede haber conocimiento. Si el único conocimiento posible es el conocimiento de la experiencia sensorial, y de Dios no podemos tener una experiencia sensorial, entonces es imposible conocer a Dios. Algunos llegan más lejos. Algunos dicen, es imposible conocer a Dios si es que existe, y otros dirán definitivamente, Dios no existe, porque solo existe aquello que es percibido. Y eso lo va a sostener en una radicalidad muy grande George Berkeley, ¿no? Él dice, ser es ser percibido. Hola, ¿cómo andás, Román? Qué bueno, Román, que estés con nosotros de nuevo. Bueno, ahora estamos hablando de Kant. Vamos a hablar de Kant y el agnosticismo de Kant. Así una crítica teológica al agnosticismo de Kant. Y entre lo que no consta al sentido están las pretendidas ideas de causa y sustancia. Bueno, acá está un poco la crítica que hace David Hume al conocimiento, ¿no? Hume dice, bueno, no tenemos experiencia del yo, de la causa, de la sustancia, no tenemos experiencia de Dios, así que son objetos que no pueden ser conocidos. Ninguna ciencia puede edificarse sólidamente con esos conceptos de los cuales no hay experiencia. Se impone, pues, la destrucción de las brillantes construcciones metafísicas de la filosofía escolástica y de la filosofía del racionalismo. John Locke, que nació en 1632 en Inglaterra, aún hará referencia a la sustancia como un quid ignotum, es decir, aquello que ignoramos, pero necesariamente un supuesto, como la existencia del mundo sensible externo, pues de otro modo no podrían explicarse las percepciones recibidas por el sujeto. Berkeley, que nació en 1685, atacará ya la misma causa objetiva de los fenómenos, concluyendo en la negación del cosmos material. Hume, nacido en 1711, dará otro paso decisivo negando la realidad de las ideas de causa y de sustancia. Entonces, según el materialismo, Dios no existe. Según el sensismo, el hombre no tiene facultades para conocerlo. Y según el kantismo, el hombre de hecho no lo conoce. De hecho, no lo hace. Todo cuanto existe puede ser objeto de ciencia, pero el conjunto de las ciencias actuales se atribuyen ya, de hecho o de derecho, todo lo existente. Auguste Comte, en 1798, ha nacido en Francia, se encargó de elevar al estadio positivo la última de las ciencias, la sociología,
quedando el cuadro completo y faltando de él la teodicea. Adviértase, sin embargo, que los positivistas, discípulos de Comte, más o menos directos, no suelen negar la existencia de una realidad trascendente, sino únicamente su cognoscibilidad. También Spencer, nacido en 1820, habla de una realidad última que se encuentra bajo las apariencias. Y aunque es desconocida e incognoscible, tiene sin embargo un nombre, lo incognoscible, lo absoluto, y constituye el fundamento último del mundo. Bueno, acá hay una actitud medio mística, la de Spencer, ¿no? El autor de La decadencia de Occidente. No puede darse demostración de la existencia o de la inexistencia de Dios, va a sostener el positivismo, objeto de la teodicea, y menos conocimiento de su naturaleza, pues en cualquiera de los tres casos habríase trascendido el orden de los fenómenos de lo estrictamente científico. ¿Qué es lo que va a sostener el positivismo? Que solo podemos conocer aquellas cosas que están puestas en lo sensible, y solo las podemos conocer a través de nuestros sentidos y en los límites en los que se dan las cosas en lo sensible. ¿Sí? Repito, solo podemos conocer las cosas que están dadas en lo sensible, y solo las podemos conocer a través de los sentidos en los límites en los que aparecen a nuestra sensibilidad. Eso es el positivismo. La palabra positivismo viene de positum, que significa aquello que está puesto. Nosotros no podemos conocer algo que no está puesto delante de nosotros, como objectum, como delante de nuestros ojos, ¿no? Yectum significa arrojado, delante de nosotros. Entonces solo podemos conocer objetos materiales. ¿Cuál es la diferencia? Todo el mundo me pregunta esto y digamos, está bien aclararla, la diferencia. Saludos, Jonathan. Buen tema. Continuando con lo expuesto hace unas horas. Totalmente, Johnny. Pero, ¿qué tal si Dios precisamente está más allá del opuesto? Claro. Bueno, en este caso, sería imposible conocer a Dios. Yo les quería decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre positivismo y fenomenología? Porque esto hace mucho, la gente me pregunta y me dice, profesor, no me queda clara la diferencia entre positivismo y fenomenología. Bueno, la diferencia es bastante clara y la vamos a hacer más clara aún. Nosotros dijimos que para el positivismo solamente puede ser conocido aquello que está puesto como material y puede ser captado en los límites en los que se muestra, en tanto que material sensible, por los sentidos. Digamos. El intelecto lo único que hace es organizar los datos materiales que dan los sentidos. No tiene una actividad activa, el intelecto tiene una actividad pasiva, solo recibe aquello que dan los sentidos, ¿sí? Solo recibe. La fenomenología, por el contrario, lo que sostiene es, solo podemos conocer los fenómenos, es decir, phenomenon, faz, fos, luz, aquello que se muestra a la luz, aquello que aparece ante los ojos, solo podemos conocer los fenómenos en los límites en los que se muestran los fenómenos, pero no necesariamente los fenómenos de la fenomenología tienen que ser sensibles, pueden ser fenómenos espirituales. Por eso hay fenomenología de la religión. Por eso Hegel, hablando de lógica y de metafísica, hace fenomenología del espíritu. Es decir, no solo se fenomenizan las cosas materiales como en el positivismo, sino también se fenomenizan cuestiones espirituales. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, jugando con las palabras, que la fenomenología es un positivismo material y espiritual,
y el positivismo es una fenomenología solo de corte material. El positivismo es una fenomenología material porque el positivismo sostiene que solo puede ser conocido el ente material en los límites de su materialidad. Y la fenomenología es positivismo material y espiritual, porque para la fenomenología los entes pueden manifestarse, darse a conocer en su doble aspecto de material y de espiritual o formal, ¿no? Por eso la intuición eidética de Husserl. Entonces la fenomenología es un poquito más amplia que el positivismo. No puede darse demostración de la existencia o la inexistencia de Dios, objeto de la teodicea, y menos conocimiento de su naturaleza, pues en cualquiera de los tres casos se había trascendido el orden de los fenómenos de lo estrictamente científico. Yo les pongo un ejemplo. Vamos a usar el árbol, el peral, y vamos a colocar ahí la metafísica atomista, el positivismo y la fenomenología. Así ustedes entienden. ¿Qué diría, por ejemplo, el positivista? Yo, por ejemplo, veo un árbol, me doy cuenta que es un peral, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la formulación, el enunciado válido para un positivista? El positivista te diría, solo vale decir de esto que ahí hay una cosa que llamamos por convención árbol y peral que está dando peras. Ese es un hecho verificable a través de los sentidos. Es un hecho material que puede ser captado por los sentidos. Entonces el positivista dice, yo solamente puedo dar cuenta del hecho, de que ahí hay una cosa que convencionalmente llamamos peral y árbol, y que esa cosa que convencionalmente llamamos peral está dando algo que convencionalmente llamamos peras. Está dando peras. Ese es el acto segundo en metafísica. Ahora, el fenomenólogo iría un poquito más lejos y diría, bueno, pero si ese árbol está dando peras, es porque puede dar peras, es decir, da cuenta de una potencia. La potencia no es estrictamente material, aunque aparece en la materia, ¿sí? Está dada en la materia la potencia, la posibilidad que tiene este peral de dar peras, pero no es la potencia misma algo material. Está dada en la materialidad, pero no es ella misma material. Entonces el fenomenólogo da un paso más con respecto al positivista y dice, bueno, yo me doy cuenta que el positivista tiene razón, acá hay un árbol que está dando peras. Ese es el acto segundo, el hecho positivo. Si este árbol está dando peras, es porque puede dar peras. Hasta ahí, hasta ahí. Ahí se detiene el fenomenólogo. Y ahí viene el metafísico tomista, el aristotélico, y dice, perfecto, tiene razón el positivista, acá hay un árbol que está dando peras, ese es el hecho. Tiene razón el fenomenólogo, si este árbol está dando peras, es porque tiene en su naturaleza la potencia de dar peras. Es correcto lo que dice el fenomenólogo. Voy a sacar la última conclusión. Esto que está acá es en su naturaleza un peral. Esta afirmación ya es una afirmación metafísica, porque trasciende el mero hecho de la actividad del árbol. Está llegando a su naturaleza, a su esencia última. Es una afirmación que radica en su sustancia, en aquello en lo que consiste la naturaleza de aquello que puede dar peras y que en efecto está dando peras. Entonces, ¿por qué esto que llamamos árbol está dando peras? Porque puede dar peras. ¿Y por qué puede dar peras? Porque es un peral. Esta afirmación del ser de las cosas, de que esto es un peral, para el fenomenólogo es mucho. Es
es afirmar demasiado, es ir demasiado lejos. Ni hablar del positivista. Para el positivista el hecho de hablar de la potencia ya es algo raro. ¿Qué es eso de potencia? ¿Qué sé yo si puede o no puede hacerlo? Yo lo único que sé es que lo está haciendo. Yo no sé si puede o no puede hacerlo. Yo sé que lo hace y punto. Ese es el hecho. Perfecto. Con el empirismo y el positivismo no se niega aún el objeto de la teodicea, pero pierde ya nuestra disciplina su sentido científico, y ello porque ha sufrido la más grave extorsión, el concepto mismo de ciencia, y se ha destruido la noción metafísica de causa. Es decir, la metafísica es etiología porque va del efecto a la causa, del fenómeno al fundamento. Según el materialismo, es necesario dar un paso más y negar la existencia de Dios, objeto de la teodicea. Para ello, una vez negada por el positivismo la conquista filosófica de Dios, será necesario oponerse a la validez de toda idea religiosa, absorbiendo la totalidad de lo existente en el conjunto del cosmos enteramente material. Y esta es la obra del materialismo científico e histórico de los hegelianos de izquierda. Representan principalmente a esta escuela Feuerbach y Karl Marx. Atención a una frase de Comte muy interesante, ¿no? Que nos cuenta Gilson. Dice, la ciencia, dice Comte, no nos ayuda a lograr la noción de causa, pues los hombres de ciencia nunca se preguntan por qué suceden las cosas. El hombre de ciencia no se pregunta por qué este árbol está dando peras. ¿Qué dice el fenomenólogo? Y porque puede dar peras. ¿Y cuál es la primera causa? ¿Y por qué es un peral? La causa primera es el ser. Por eso la ley del realismo es operari sequitur esse. Operari sequitur esse. La operación sigue al ser. La operación sigue al ser. Efectivamente, Román, el metafísico va más allá de los sentidos, pero parte de lo que dicen los sentidos. Es decir, yo no sabría que esto es un peral si no lo veo dar peras. Es decir, yo sé que es peral porque está dando peras. Está dando peras porque es peral. En el orden del ser es primero la naturaleza y después la operación. Pero en el orden del conocimiento, yo primero conozco que está dando peras y después descubro a través de ese acto segundo su potencia y de la potencia conozco su sustancia. Lo primero en el orden del conocimiento es el hecho y lo último en el orden del conocimiento es el ser. Lo primero en el orden del ser es su naturaleza, lo último en el orden del ser es la operación. Por eso, lo primero en el orden del conocimiento es lo último en el orden del ser. Toda realidad, en apariencia exterior, es en rigor interior al hombre, por lo de la intencionalidad de la conciencia y la intentio, ¿no? La intentio. El pensamiento abstracto se reduce a la misma cosa pensada. En consecuencia, la noción de Dios también. Pero la noción de Dios no expresa otra realidad que el conjunto de las perfecciones pertenecientes a la naturaleza humana, va a decir Feuerbach. Todos los atributos de Dios son específicamente humanos. En la religión misma no hay nada que no se encuentre referido al hombre. Esto lo va a decir Bullmann después. Por fuerza de la lógica, debe pues concluirse que ese Dios que los teólogos proyectan fuera del hombre no es otra cosa que el ideal del hombre mismo. Dios es realmente el hombre. El hombre es Dios para el hombre. Es decir, Dios es la proyección que hace el hombre del ideal del hombre, digamos, de la suma de las perfecciones del hombre.
es una visión antropomórfica de Dios. En Feuerbach se han eliminado las abstracciones del idealismo de Hegel, pero a costa de sustituirlas por otra abstracción, el hombre, lo único divino que es considerado como especie, no como individuo. Queda pues todavía una tarea concreta para Marx, la reducción del hombre al hombre concreto, al individuo singular surgido de las puras cosas terrenas, ¿no? Es decir, en Hegel el hombre queda absorbido por la idea de ser, ¿no? La idea del saber absoluto. Feuerbach reduce esa idea al hombre concreto, al hombre como especie humana, en su ideal que proyecta a Dios. Y Marx reduce al hombre a un simple material de trabajo, a un ente material de trabajo. Y así agregamos ahora la obra de Nietzsche, que elevando al hombre sobre sí mismo, pregona el reino del superhombre, que es, sin embargo, solo hombre. Nürmensch, que dará el ciclo completo. Si hubiera Dios, yo sería Dios. Luego no hay Dios. La inmanencia ahora es absoluta. La teodicea no es posible porque no existe su objeto. Es decir, en Hegel el saber absoluto disuelve al hombre, en Feuerbach el hombre queda disuelto como pura especie, en Marx como puro ente de trabajo y en Nietzsche como pura voluntad de poder, digamos. Se niega la trascendencia en el hombre, ¿no? Están negando la visión trascendente del hombre. Cada vez van inmanentizando más al hombre. Es un giro a la inmanencia. La negación de la actividad propia del intelecto humano en el acto de conocer, hecha por el empirismo, está exigiendo la negación de la inteligencia misma como facultad distinta del sentido. Esta exigencia tendrá cumplimiento en el sensismo, pero se anuncia ya claramente en el puro empirismo de Locke y de Hume. Locke, en efecto, había borrado toda distinción esencial entre los conceptos y las imágenes sensibles. Ello implica también la indistinción del intelecto y el sentido. Es como que todos los sensistas, y eso lo va a heredar un poco también Kant, no conciben una clara distinción esencial entre el intelecto y los sentidos, sino que subsumen el intelecto a las funciones del sentido, de lo sensorial. Es como que el intelecto está subsumido a la actividad cognoscente de los sentidos. No tiene una actividad esencial y propia el intelecto. El intelecto está subordinado al sentido. Igual cabe decir de Hume, para quien impresiones e ideas tienen una única fuente en la sensación. La reducción de las ideas a las impresiones sensibles postula la reducción del intelecto al sentido. Con esta reducción es claro que habrán de desaparecer del ámbito cognoscitivo todos aquellos objetos. Hume se limita a considerar los de causa y sustancia que no constan al sentido. Todos aquellos objetos que no pueden aparecer al sentido no existen. Por ejemplo, yo no tengo experiencia del yo, del alma. Tampoco tengo experiencia del mundo como totalidad. Tampoco tengo experiencia de las causas. Dice Hume, yo suelto la lapicera y la lapicera cae. Yo no puedo decir en rigor la lapicera ha caído por el hecho de que yo la he soltado, por el hecho de que yo la he arrojado. Yo solo puedo decir que antes de que la lapicera haya caído, estaba en mis manos. La anterioridad no es causalidad. La posterioridad no es necesariamente efectualidad. Nosotros estamos acostumbrados a que cada vez que hay nubes grises llueve y pensamos que hay una causa entre la nube gris y la lluvia, pero no existe la causa, no podemos dar cuenta de que esa es la verdadera causa de que llueva. Lo único que podemos decir es que cada vez que aparece una nube negra, después de la nube negra llueve.
¿no? Hume era abogado y defendía a un criminal diciendo: usted no puede decirme que a causa de que mi defendido metió el cuchillo en la panza de su mujer, él haya sido el autor del homicidio. Lo único que puede constatar usted es que el cuchillo, antes de estar en la panza de la mujer, estaba en las manos de mi defendido, ¿no? Entonces, que las cosas sucedan antes de lo otro no necesariamente implica la causa. Nosotros no podemos trazar la causa. Esto va a llevar después a Malebranche a sostener el ocasionalismo. Cada vez que las nubes están grises, manifiestan la ocasión oportuna para que Dios con su voluntad decida hacer llover. La causa de que llueva no es la nube gris y llena de agua. La causa de que llueva es la voluntad de Dios, el ocasionalismo de Malebranche. Los inmanentistas le dan preeminencia a los sentidos, correcto. Con esta reducción es claro que habrán de desaparecer del ámbito cognoscitivo todos aquellos objetos, como la causa, por ejemplo, en Hume. Se concluirá por obra del materialismo y en razón a que lo incognoscible no existe, en la inexistencia de Dios. Pero queda otra posible derivación del empirismo, a saber, aquella que siguiendo la línea de la función cognoscitiva del sujeto, concluya en la inexistencia del intelecto. El sensismo es, en un principio, un producto marcadamente francés. Comienza en Esteban de Condillac en 1750 y se extiende pronto a los llamados ideólogos y enciclopedistas, porque los franceses siempre hacen ideologías. Digamos, la cuna de las ideologías es Francia. No parece necesario insistir más sobre este punto. Es evidente que si no se da en el hombre una función cognoscitiva superior a la pura sensitividad, anclada en ella o de ella desligada, no será posible ciencia alguna que, como la teodicea, no se refiere a las puras cosas sensibles. Es así como se ha llegado a la negación de la posibilidad de la teodicea por la negación de una facultad capaz de conocer a su objeto. Kant niega también la posibilidad de la teodicea como ciencia especulativa, pero a diferencia del materialismo que llega a la negación de la teodicea por haber pretendido establecer la inexistencia de su objeto y del sensismo que concluye en lo mismo, por haber negado la existencia de la facultad cognoscente, autónoma del puro sensismo, Kant lo hará tras haber concluido en la imposibilidad de la relación noética de noesis de intelecto entre la posibilidad noética y aquel, Dios. Por de pronto existe para Kant una facultad, la razón. Para Kant hay tres facultades. En la estética trascendental, él manifiesta las formas puras de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo. ¿Sí? Es el esquematismo trascendental. Luego existen las categorías del entendimiento, que sirven para aplicarse como modelos formales a los contenidos materiales que captan los sentidos, y las ideas de la razón, que son Dios, alma y mundo. Bueno. Existe para Kant la razón, que sería el órgano del conocimiento teológico, de ser posible. Existe también el objeto de la teología, Dios, esto es, la cosa que contiene la condición suprema de la posibilidad de todo cuanto puede ser pensado, el ser de todos los seres. Así lo piensa Kant en la crítica de la razón pura, ¿no? Mas es preciso someter a revisión crítica las pretensiones de la razón para llegar al conocimiento de tal objeto. El objeto de la teodicea es entendido por Kant como un ser absolutamente otro. Esto lo va a retomar de Lutero, lo va a desarrollar muy bien Calvino y va a llegar a sus últimas consecuencias con Karl Barth en el siglo XX. Trascendente al dominio de la experiencia real y de la experiencia posible.
La experiencia real es la que se da de hecho, la experiencia posible es aquella que puede darse de derecho. En consecuencia, jamás será objeto de la sensibilidad ni del entendimiento, las dos facultades que se mueven en el dominio de lo experimentable y mediante las cuales podemos adquirir conceptos de objetos realmente existentes. Es decir, tanto el entendimiento como lo sensible son dos facultades que se mueven en el dominio de la experiencia de lo posible. El intelecto como la forma y lo sensible que capta la materia, el contenido material. Pero la razón no juega el juego de la experiencia. La razón crea antinomias, paralogismos y el ideal de la razón, que son formas improcedimentales racionalmente. Solo podrá ser, pues, objeto de la razón, facultad sobre la cual no hay nada más alto en nosotros para elaborar la materia de la intuición y ponerla bajo la suprema unidad del pensamiento. En la razón, empero, distingue Kant dos usos de la razón. Nosotros tenemos, en la crítica de la razón pura, tenemos la estética trascendental, donde se estudian las formas puras de la sensibilidad, la analítica trascendental, donde se analizan las categorías del entendimiento, y ahí están las tablas de las categorías, y la dialéctica trascendental, donde se analiza el esquematismo de la razón que procede como antinomia cuando conoce, por ejemplo, la totalidad de los fenómenos psíquicos. La totalidad de los fenómenos psíquicos es llamado por la razón como alma. Luego, por paralogismo, deduce que la totalidad de los fenómenos físicos es llamada mundo. Y ese es el paralogismo de la razón. Y el ideal de la razón es la totalidad, es la suma perfecta de los fenómenos físicos y psíquicos. Es decir, la unión total entre el mundo y el alma, entre el yo pienso y la res cogitans, es Dios. Dios es la totalidad de los fenómenos, tanto físicos como psíquicos. Entonces, Dios es la totalidad perfecta. El ideal de la razón son maneras impropias de proceder racionalmente, dice Kant, ¿no? En la dialéctica trascendental, que es el último apartado de la crítica de la razón pura. En la razón, empero, distingue Kant dos usos: el lógico, que hace abstracción de todo contenido de conocimiento, y el real, que contiene el origen de ciertos conceptos y principios que no toma ni de los sentidos ni del entendimiento. Tanto el uso lógico cuanto el uso real no pueden referirse a objeto alguno, según va a poner de relieve Kant en la dialéctica trascendental, digamos. Y vamos a ver lo que dice Kant. Ténganse en cuenta que hacer abstracción de algo significa algo completamente distinto de abstraer de. Por ejemplo, yo de esta cosa abstraigo la idea de lapicera. De esta otra cosa abstraigo la idea de cinta. Pero hacer abstracción de significa no tener en cuenta. Abstraerme de significa poner entre paréntesis la efectividad de todo conocimiento empírico. En efecto, había distinguido Kant en su disertación De mundi sensibilis atque intelligibus forma et principium, entre conceptos abstractos como sacados de lo sensible e ideas puras que hacen abstracción de lo sensible y son por lo tanto a priori. Los primeros siguen siendo conceptos empíricos, elevados a las más altas generalidades, proceden del entendimiento, pero sin que superen la especie del conocimiento sensitivo para hacerse intelectuales en sentido estricto. Quiere decirse, pues, que no sobrepasan jamás la experiencia y no son aplicables más que a objetos de la experiencia. Esas son las categorías del entendimiento. En consecuencia, no tienen valor metafísico ni alcance teológico. Si la razón solo puede hacer metafísica, pero la metafísica es imposible como ciencia, así que no se puede hacer ciencia basándonos en la razón, porque la razón tiene ideas,
y las ideas no son aplicables a los conocimientos empíricos. Solo las categorías del entendimiento son aplicables a las formas puras de la sensibilidad y al objeto de la experiencia posible. Entonces dice Kant, no tienen lugar por medio de un conocimiento empírico, por tanto el concepto de la universalidad de los intelectuales a una mayor reducción en el sentido de la verdad real y no van más allá de las formas del conocimiento de lo sensible, sino que, y abstrayendo ascendentemente de los poderes sensibles, permanecen indeterminados y no pueden ser aplicados a lo sensible. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Es la dialéctica trascendental pura de Kant. El uso lógico de la razón consiste en el razonamiento mediato y por lo que afecta únicamente a la conclusión. Es decir, ustedes armen un silogismo, en la razón colocan la capacidad que tiene el razonamiento mediato de afectar a la conclusión. En la conclusión está la razón. Pues las premisas que Kant llama reglas son la mayor pensada por el entendimiento y la menor subsumida por el juicio. En todo raciocinio pienso primero una regla mayor por medio del entendimiento, segundo, subsumo un conocimiento bajo la condición de una regla menor por medio del juicio, por último, determino mi conocimiento mediante el predicado de una regla, conclusio, por tanto, a priori, por medio de la razón, que es el único uso válido que tiene la razón en la crítica de la razón pura. Entonces, en la premisa mayor yo establezco un juicio. Por ejemplo, digo, en la premisa mayor, pensada por el entendimiento, formo una regla. La regla del entendimiento basada, por ejemplo, en la categoría de la cantidad, todo. En la categoría de la relación, la relación categorial, todo hombre es mortal, como predicado, ¿no? Esa relación, todo hombre es mortal, es una relación, digamos, categorial, no es apodíctica, es asertórica. Entonces, el entendimiento con sus categorías forma, todo hombre es mortal. Con el juicio estético, uno conoce a través de los sentidos un dato de la realidad. Por ejemplo, dice, esta persona, que se llama Sócrates, es un hombre. A través de los sentidos, yo he dado otra premisa. Yo digo, con las categorías del entendimiento formo, con la categoría de la cantidad, la relación, el modo y la cualidad, formo la afirmación de que todo es mortal. Después, con el juicio, digo, este es un hombre. Por lo tanto, este hombre es mortal. Estoy sintetizando el juicio con el entendimiento. La síntesis del juicio con el entendimiento, es decir, de la premisa menor con la premisa mayor, es la conclusión que la hace la razón. La razón está en la conclusión, en la premisa menor está el juicio, en la premisa mayor el entendimiento. La crítica de la razón pura puede ser entendida como un silogismo. En la estética trascendental se estudia el juicio, la premisa menor. En la analítica trascendental se estudia las categorías del entendimiento, el juicio mayor, y en la dialéctica trascendental la conclusión, que es el uso de la razón. Crítica de la razón pura, página 240. Pero pretende tenerla, el uso real, uso puro de la razón, aislada de toda referencia al entendimiento y al sentido. Mas en este empeño, la razón es víctima de una inevitable ilusión trascendental. La razón, aislada en su uso puro, necesitaría de un poder de intuición místico para ponerse en contacto con el ser inteligible, Dios, y abrocharse cognoscitivamente a ese ser absoluta y totalmente otro. Bien protestante, Kant.
situado allende el campo de la experiencia, fuera de lo fenoménico, en el ámbito de los objetos puramente ideales o pensados. Pero esta intuición racional concreta es justamente negada por Kant. La razón, solo utilizando conceptos con valor metafísico y formando raciocinios con valor trascendente, podría sobrepasar el campo de toda posible experiencia y penetrar en estrictos dominios metafísicos. Hacer metafísica para Kant es necesario, pero es imposible. Existen, por de pronto para Kant, conceptos de razón que deben distinguirse cuidadosamente de los conceptos puros del entendimiento, como se distinguen una y otra facultad. Los conceptos del entendimiento, para construir la forma intelectual de toda experiencia, hacen posible el conocimiento de objetos y determinan los objetos conocidos. Tienen, pues, su validez objetiva asegurada en la experiencia. Las categorías del entendimiento son las formas del entendimiento y la sensibilidad de las cosas nos dan a conocer su materia, su materialidad, su contenido. Entonces, las cosas ponen el contenido material y el sujeto pone el contenido formal, el objeto formal. Entonces, el conocimiento es un hilemorfismo. Las cosas dan el contenido material, el sujeto pone el contenido formal. Los conceptos de razón, en cambio, no se dejan encerrar en la experiencia. Se refieren a algo bajo lo cual se haya comprendida toda experiencia, ¿no? La totalidad de los fenómenos físicos. Yo nunca capto la totalidad de los fenómenos físicos. Yo capto aquel, el otro, aquel y el otro. La totalidad de los fenómenos físicos es mundo. ¿Quién tiene experiencia con la totalidad? Nadie. Por eso Adorno, fiel discípulo de Kant, va a decir la totalidad es la no verdad. ¿Quién tiene experiencia de la totalidad de los fenómenos psíquicos? Nadie. Yo tengo experiencia de este pensamiento, de esta emoción, de esta idea, de esta sensación, pero no de todas juntas. La idea de la totalidad de los fenómenos físicos, ¿cómo se llama? Alma. ¿Quién tiene experiencia con el alma? Nadie. ¿Quién tiene idea con la totalidad de todos los entes? Que es Dios. Nadie. ¿No? Esto está siguiendo la idea de Spinoza, la idea de Dios de Spinoza. Pero que ello mismo no es jamás objeto de experiencia. Toda la experiencia junta no es. Su validez objetiva es cuestionable. Tales conceptos de razón son llamados ideas trascendentales. Entiendo por idea, dice Kant, un concepto necesario de razón para el cual no puede darse en los sentidos ningún objeto congruente. Así pues, los conceptos puros de razón que ahora estamos examinando son ideas trascendentales. Son conceptos de la razón pura, pues consideran todo conocimiento de experiencia como determinado por una totalidad absoluta de condiciones. Lo que venimos diciendo. No son arbitrariamente fingidos, sino puestos por la naturaleza misma de la razón, y se refieren, por tanto, necesariamente a todo el uso del entendimiento. Por último, son trascendentes y superan los límites de toda experiencia, en el cual, por lo tanto, no puede presentarse un objeto que sea adecuado a las ideas trascendentales, digamos. El entendimiento es trascendental, porque, ¿qué dice Kant? Llamo trascendental al conocimiento, no de los objetos, sino de nuestra forma de conocerlo de manera a priori. Una cosa es lo trascendental, que es el sujeto trascendental, son las categorías del entendimiento y la estética trascendental, y otra cosa es lo trascendente. La razón crea ideas trascendentes, que trascienden la experiencia de lo posible. Baste ahora señalar que una de estas ideas trascendentales es Dios, que contiene la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento en general. Así es como la razón pura de la idea para una ciencia trascendental de Dios, teología transcendentalis, ciencia ilusoria desde el punto de vista de la validez objetiva, pues el objeto de una mera idea trascendental es algo que no se tiene concepto, aun cuando dicha idea haya sido producida necesariamente en la razón según sus leyes originarias, pues en realidad de un objeto
que debe ser adecuado a la exigencia de la razón, no es posible ningún concepto del entendimiento, es decir, un concepto que pueda ser mostrado de una experiencia posible y hecho intuible por ella. Es decir, con la intuición nosotros, con el entendimiento nosotros podemos conocer, con la razón lo único que hacemos es pensar. Pensar y conocer son dos cosas totalmente distintas para Kant. Lo único válido para la ciencia es el conocimiento, no el pensar por el pensar mismo, digamos. ¿No? Entre nous y noesis y dianoia, ¿no? Digamos, allí donde funciona la razón, funcionan las leyes del pensamiento, del razonamiento. Y las leyes del razonamiento son trascendentes. En cambio, donde hay conocimiento, funcionan las leyes del entendimiento. Y con el entendimiento crea categorías que pueden ser aplicables a la experiencia. Son su forma. Obsérvese cómo ha distinguido Kant entre la realidad trascendental, subjetiva de los conceptos puros de la razón y la realidad objetiva de los mismos, es decir, su validez para diseñar contenidos reales. La realidad trascendental de la idea de Dios está asegurada, se fundamenta en el raciocinio de tipo disyuntivo que necesariamente nos conduce a ella. Más, como tal raciocinio no contiene premisas empíricas, cuando inferimos esa otra cosa, Dios, de la cual no podemos tener concepto solo por una ilusión inevitable, le damos valor objetivo, aunque no lo tenga. A la base, pues, de la teodicea hay un sofisma, no de los hombres, sino de la razón misma. La razón misma está hecha para engañarse. Sofisma que debe ser llamado ideal de la razón pura. Las consecuencias agnósticas de la dialéctica trascendental están en congruencia con los resultados de la analítica trascendental. Como de Dios no tenemos una intuición empírica, porque no cabe de objetos que por definición trascienden el dominio de la experiencia, ni intelectual, porque no hay otra intuición que la sensible, no es posible el conocimiento de Dios. Ven cómo Kant ha subordinado el intelecto también a los sentidos. Hay una subordinación de las categorías del entendimiento a la estética trascendental. En Aristóteles al revés. La estética, es decir, lo sensible, le da contenidos a lo inteligible para que la razón piense. Empieza con la estética, pero termina con la noética, Aristóteles. Aristóteles los sentidos al intelecto. Kant subsume el intelecto a los sentidos. La relación noética entre la razón y Dios en Kant no se produce y la teodicea no es posible como ciencia. Obsérvese que las tres posiciones examinadas tienen su base en un postulado noético tan cuestionable como el de la unicidad del conocimiento humano. ¿No? O sea que el conocimiento humano procede de una sola manera, que es solamente estar sujeto a los sentidos. Y acá hay una diferencia con la metafísica de Aristóteles. Aristóteles efectivamente dice, no se puede pensar en algo que no haya sido abstraído a través de los sentidos. Yo con los sentidos externos capto la realidad externa, los sentidos internos lo articulan, el sentido común lo deja disponible para que el entendimiento agente abstraiga. Yo solo tengo conceptos de los individuos particulares, de las cosas individuales, pero yo no quedo limitado a las cosas individuales. Si bien el entendimiento parte del conocimiento sensible, no queda sujeto al conocimiento sensible. El intelecto puede trascender el universo de lo sensible, de lo físico, e ingresar en el universo de lo metafísico. Para Kant, el intelecto solamente opera adecuadamente y científicamente cuando queda inmanente, sujeto al universo de lo físico. No es posible trascender el universo de lo físico y conocer algo que esté en la experiencia, implícito, subyacente en la experiencia, pero que no pueda ser captado por los sentidos. Por ejemplo, yo capto la idea de bien, de unidad, de justicia, de belleza y de verdad. Las capto a esas ideas. Tengo experiencia con ellas. Funcionan a través de la experiencia. Pero no las veo en la experiencia. Yo no veo la idea de verdad, de bien, de justicia, de bondad. Sin embargo, las abstraigo de las cosas, digamos.
Bueno, Aristóteles supera parte de los sentidos, pero supera el ámbito de los sentidos, por eso hace metafísica. Kant dice no, nunca hay que superar el ámbito de los sentidos, siempre hay que estar sujeto a los límites de los sentidos. Por eso Kant está muy influenciado por David Hume. Por eso los neokantianos van a ser positivistas en su gran manera, ¿no? Así que bueno, gente querida, esto fue todo. El agnosticismo de Kant está basado justamente en esto, ¿no? Como de Dios no podemos tener experiencia posible, es imposible una ciencia que estudie a Dios. Porque la idea de verdad, de causa, de ente, de fundamento, del ser, de participación, no son ideas que estén dadas en la experiencia. No podemos tener experiencia de estas ideas. Por lo tanto, no sirven para hacer metafísica. Bueno, buenas noches para todos y gracias por acompañarme. Un saludo muy grande.